Saludos a todos y bienvenidos a este espacio. Espero que estén bien, que sus familias estén bien y que estén felices, que sigan felices, porque nadie nos va a bajar de esta nube de felicidad que todos los venezolanos tenemos desde el 3 de enero. Porque el 3 de enero Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, lo llevó preso y hoy está enfrentando a la justicia norteamericana. Está preso en una celda en Nueva York y los venezolanos nos sentimos muy bien con eso. Por cierto, vamos a hablar de distintos temas. Quiero empezar por ahí, porque mientras Nicolásito estuvo esta semana diciendo que ellos son una familia de clase media, que no tienen recursos, casi que dice que no les alcanza para el mercado, imagínense ustedes. El abogado de Nicolás Maduro en Estados Unidos está pidiendo que se le permita al gobierno de Venezuela pagar la defensa de Maduro. Imagínense ustedes el nivel de locura de esta gente. Maduro está preso. Luego de haberse robado hasta el agua de los floreros de nuestro país. Y se están quejando que no le están permitiendo al Estado venezolano seguir dándole dinero al tipo ahora para que lo defiendan. O sea, el corrupto seguramente más grande de la historia, que además está enfrentando otros cargos por conspiración, narcotráfico, financiamiento a grupos ilegales internacionales, etc. Ese personaje que es responsable de la pobreza que hay en Venezuela, que es responsable de 10 millones de venezolanos migrantes por el mundo buscando un mejor futuro, que es responsable de que el salario no valga nada, de que las pensiones no valgan nada, de que en Venezuela no haya medicina, no haya luz, no haya agua, de que el poder adquisitivo esté por los suelos. Ese personaje llamado Nicolás Maduro todavía quiere que los venezolanos sigamos pagando de nuestro bolsillo su defensa. Mira, si los venezolanos pudiésemos hacer una vaca para darle un bono, chico, al abogado, al fiscal que va en contra de Maduro, lo hiciéramos. Como para que nos estén diciendo que también tenemos que pagar al abogado defensor de Maduro. Aplaudo y apoyo la decisión de Estados Unidos de no permitir que un solo dólar venezolano vaya a la defensa del delincuente ese que están jugando en Nueva York, Lo aplaudo. Ahora, habiendo dicho esto, la verdad es que se contradice un poco que Nicolás Maduro padre esté pidiendo que los venezolanos saquemos plata de nuestro bolsillo para pagar su defensa, mientras Nicolás Maduro hijo dice que ellos son una familia humilde de clase media, cuando Estados Unidos oficialmente les incautó más de 700 millones de dólares a esa familia y sus allegados solamente en Estados Unidos y Puerto Rico, territorio estadounidense. Más de 700 millones de dólares en mansiones de lujo en la Florida, en caballos, en prendas, en establos para los caballos, en carros de lujo, en joyas, en efectivo. Más de 700 millones de dólares. No lo estoy diciendo yo. El gobierno de Estados Unidos les incautó eso. La fiscal general de Estados Unidos lo dijo. Aquí están las pruebas, aquí están las casas, aquí está el efectivo, aquí están las joyas, aquí están los establos, aquí están los caballos, aquí están las cuentas. Así que cuando usted se recuerde a Maduro diciendo que él solo vivía de los 2 o 3 petros que le depositaban en su billetera, o al hijo diciendo que ellos vienen de una familia humilde, clase media trabajadora, recuérdense bien que solamente en Estados Unidos, solamente en este último periodo y solamente a Nicolás Maduro y sus allegados, más de 700 millones de dólares incautados. Esto sin contar todo lo que se rumbearon. Porque si eso lo tenían encima, imagínense todo lo que habrán despilfarrado para llegar a ese punto. E imagínense el resto de los países del mundo. Que Transparencia Venezuela, por cierto, los invito a leer. Si no recuerdo el número exacto, pero recuerdo que eran más de 70 países en los cuales hay casos abiertos
por corrupción y lavado de dinero proveniente de dinero de los venezolanos. Es decir, estos tipos tienen 27 años o tuvieron 27 años porque llegó el 3 de enero, pero pasaron 27 años robándose el dinero de todos los venezolanos, metiéndole en cuentas bancarias, mansiones, empresas, lavándolo alrededor del mundo y todavía quieren que hoy usted y yo saquemos de nuestro bolsillo para pagarle al abogado defensor a Maduro. Así son las cosas, amigos míos. Otra noticia también que salió, que viene a ser la contraparte de esto, es que a partir del 3 de enero, como ustedes saben, con Maduro preso, Delcy Rodríguez asumió, bajo la venia y las instrucciones del gobierno de los Estados Unidos, la presidencia interina de Venezuela. Palabras de Donald Trump. Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela porque era la vicepresidenta. Palabras de Donald Trump. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Marco Rubio, gobernador y administrador de Venezuela. Y bajo instrucciones de Estados Unidos, bajo instrucciones de Marco Rubio, se han ido dando todo este proceso que tenemos a día de hoy. Ya hemos comentado mucho todo el tema de las excarcelaciones, de la ley de amnistía, cómo está avanzando todo este proceso, las libertades políticas y ciudadanas, etc. Hemos hablado también del proceso de democratización que está sufriendo Venezuela en este momento, que está sufriendo el chavismo. El chavismo se está desmontando a sí mismo en este momento. Siguen siendo un régimen totalitario, siguen siendo un régimen dictatorial, pero poco a poco se está desmontando. Y hay que tener confianza en el proceso, porque el proceso lo dirige Estados Unidos. Marco Rubio ha sido súper claro. 3 fases: estabilización, recuperación y transición hacia la democracia. Que para además los que tenían dudas, ya habló de que la transición hacia la democracia se va a dar por medio de un proceso de elecciones presidenciales, que llegarán en su momento. ¿Cuál es el momento? Cuando se estabilice y se recupere económicamente el país. ¿Por qué ambas cosas son importantes? Porque te permite garantizar que tu voto verdaderamente elija, que recuperemos el derecho a elegir. Volviendo al punto de acá, me voy a enfocar en el tema petrolero. Delcy Rodríguez, como les digo, bajo instrucciones de Marco Rubio, ha hecho un montón de cosas. No van ni 2 meses de que capturaron a Maduro. No han pasado 2 meses todavía. Y miren todo lo que hemos visto. Pues resulta que Delcy Rodríguez acaba de suspender nada más y nada menos que 19 contratos de la industria petrolera firmados por Nicolás Maduro. La misma Delcy que está mandando a quitar los cuadros de Maduro de todas las instituciones públicas. La misma Delcy que mandó a reformar la ley orgánica de hidrocarburos que mantenía a Maduro en el poder robándose los reales de los venezolanos. La misma Delcy que ordenó liberar una cantidad de presos políticos importantes que metió preso a Maduro y que siguen habiendo todavía cientos de presos políticos en las mazmorras de Venezuela y que queremos que salgan todos. La misma Delcy que mandó a destruir el helicoide o quitar el helicoide como centro de torturas en Venezuela. Esa misma Delcy que ayer dice 2 cosas. La primera, en un acto de la juventud, agradece, enamorada, todo lo que está haciendo Donald Trump por Venezuela. Lo dice ella, sin asco, sin asco. El presidente Donald Trump es mi amigo, Estados Unidos es nuestros amigos, son nuestros socios, queremos seguir avanzando con ustedes. Ese es el punto al que esta gente ha llegado. Pero es que, como me criaron a mí, acciones son corazones. Los hechos hablan más que 1000 palabras. A Delcy no le hacía falta decir que ama a Trump y que hace lo que Trump le diga. Porque en menos de 2 meses recibimos en Venezuela a el nuevo equipo diplomático de Estados Unidos y se reabrió la embajada. Recibimos en Venezuela al secretario de Energía de Estados Unidos que está llevando adelante todo el tema del negocio petrolero. Ya vamos a hablar de eso. Recibimos en Venezuela al director de la CIA, que fue el cuerpo que seguramente recabó toda la información, el cuerpo de inteligencia que recabó la información para la captura de Maduro. Recibimos en Venezuela al jefe del Comando Sur, que fue el que ejecutó la orden de capturar a Nicolás Maduro.
todos recibidos con honores. Recibimos fuerzas especiales, fuerzas armadas norteamericanas en nuestro suelo. Todo el mundo las vio, todo el mundo las ve. Eso es lo que está pasando hoy en Venezuela. Entonces Delcy desmontó, suspendió 19 contrataciones petroleras. ¿Por qué lo hizo Jesús? Muy sencillo. Por instrucciones del gobierno de Estados Unidos, Caracas y Washington van a revisar uno a uno todas las contrataciones petroleras que hizo la administración de Nicolás Maduro en su momento. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Hidrocarburos, recién reformada, le pide a ellos que lo hagan. Estados Unidos le está pidiendo al régimen chavista, está pidiendo a Delcy Rodríguez que si de verdad quiere avanzar con esto, no quiere terminar como su antiguo jefe, pues también hay que revisar el negocio petrolero. También hay que revisarlo. Y hay dos grandes motivaciones por las cuales se suspendieron estos contratos y por las cuales están revisando uno a uno todas las contrataciones petroleras de Venezuela. Insisto, con Estados Unidos a la cabeza. La primera, la ilegalidad. Muchos contratos vinculados a la industria petrolera nacional fueron firmados de manera ilegal. O porque se saltaron las leyes venezolanas o porque se firmaron en los 3 años que estuvo sancionada la industria petrolera venezolana. 3 años de 27, ojo, para que no les vengan acá con un cuento y quieran desvirtuar este espacio y digan, ¿vieron que Jesús habló de sanciones? Sí, claro. De 27 años en el poder que estuvo el chavismo, 3 años solamente, 3, estuvo sancionada la industria petrolera venezolana. Y durante esos 3 años no ocurrió el desastre económico, no ocurrió la mayor ola migratoria de nuestra historia, no ocurrió la mayor crisis eléctrica de nuestra historia. Todo eso ocurrió antes. La destrucción de PDVSA ocurrió antes. 27 años en el poder. 27 años en el poder. Y aún así estos tipos, durante los 3 años que la industria petrolera venezolana estuvo sancionada, igual hacían contrataciones ilegales, rompiendo las leyes internas de Venezuela y también rompiendo las leyes internacionales. Ustedes recuerdan en el operativo en el Caribe, todas las imágenes que Estados Unidos mostró, ese operativo tenía 2 vertientes, que eran las 2 típicas fotos y videos que a uno le llegaban. Por un lado, el tema de las narcolanchas, que todos acá lo saben, que era cortar el flujo de narcóticos, estupefacientes, etcétera, a Estados Unidos por el Caribe y a otros países por el Caribe. Y por otro lado, cortar la venta ilegal de petróleo venezolano. El chavismo vendía ilegalmente nuestro petróleo. Esto ya va más a la comunidad internacional. También ustedes que nos están viendo, pero los venezolanos están claros. Pero para que entendamos lo que hacía esta gente, para que entendamos de dónde salió el caso PDVSA Cripto, que Tarek se robó 23.000 millones de dólares, cómo se los robó, cómo está eso en criptomonedas, no sé qué tal. Rapidito. El chavismo vendía ilegalmente el petróleo venezolano. Piratería, mercado negro. Como lo vendía en el mercado negro, lo vendía casi que regalado, a precios muy por debajo de su valor de mercado. Y como además lo vendía en el mercado negro, eso no entraba directo a las arcas de la República. Eso no iba directo a los hospitales, eso no iba directo a las escuelas, eso no iba directo a los salarios. Eso iba a las cuentas de familias de clase media como la de Nicolás Maduro. Ahí iba esa plata. Ahí. Entonces, evidentemente, esos contratos tienen que ser revisados. Porque el petróleo venezolano se estuvo vendiendo de manera ilegal. Ahora bien, el segundo motivo por el cual están revisando todas estas contrataciones tiene que ver con la desprofesionalización de la industria petrolera nacional, que está ligado a la corrupción. Ustedes recuerdan que parte de la destrucción de PDVSA es que al difunto se le ocurrió la brillante idea de votar a miles de trabajadores que entre todos tenían
decenas de miles de años de experiencia petrolera. ¿Por qué? Porque no se quisieron poner una camisa roja, salir a marchar a defenderlo. Eso es todo lo que hay detrás. Desprofesionalizaron la industria petrolera. Cuando Chávez llegó al poder, PDVSA producía más de 3.200.000 barriles de petróleo al día. Cuando sacaron a Maduro el 3 de enero del poder, PDVSA producía bastante menos de 1 millón de barriles de petróleo al día. Bastante menos. Que en condiciones normales, no con una supergerencia, en condiciones normales, el país ya tenía que estar produciendo más de 5 o 6 millones de barriles de petróleo al día. Deberíamos seguir siendo, como lo fuimos en su momento, una potencia petrolera y energética mundial. Dubái, que la gente lo ve de moda y en las redes sociales y tal, esos grandes rascacielos, esas ciudades de lujo, la gente con mucho dinero, poder adquisitivo, comiendo en restaurantes, escuelas grandes, comprando la ropa que le da la gana. Dubái se quedaría chiquita al lado de lo que debería ser Venezuela hoy si esta plaga no nos hubiese caído. Si estos delincuentes no hubiesen acabado con nuestro país. Entonces, desprofesionalización, ¿qué es lo que pasa? Por tráfico de influencias, que eso es lo otro que están revisando con los contratos, le asignaron también muchísimos contratos a gente que en el mejor de los casos encarecía enormemente la obra o la contratación o el servicio. ¿Por qué digo en el mejor de los casos? Porque ¿qué hacía esta gente? Le daba el contrato al amigo, al compadre, al amante, al que sea. Le daba el contrato. En el mejor de los casos, esa persona, si decidía cumplir con el contrato, metía sobreprecio por 2, por 3, por lo que sea, agarraba los reales, subcontrataba a alguien que sí sabe hacer las cosas y ese que sí sabe hacer las cosas las hacía y él se quedaba con un 200% de ganancia. Es decir, en el mejor de los casos, le chupaban la sangre a PDVSA a los delincuentes de esto. Pero esa no fue la mayoría de los casos. La mayoría de los casos es que simplemente se quedan con los reales y no hacían nada y ya está. Es decir, es mucho peor todavía. Mucho peor de lo que la gente se imagina. Entonces, por ilegalidad, por incumplir las leyes venezolanas, por saltarse sanciones, por vender petróleo venezolano en el mercado negro, y por asignarle contratos a empresas que no estaban ni técnicamente capacitadas para hacer nada. Empresas de maletín del amigo, del enchufado de turno. Por eso, Estados Unidos está revisando uno a uno todos los contratos alrededor de PDVSA. Por eso, Delcy Rodríguez acaba de suspender 19 contrataciones de PDVSA firmadas por Maduro. Y los venezolanos estamos enormemente felices de que eso sea así. Y para mí es muy importante dejarlo claro. Nosotros, los venezolanos, claro que queríamos resolver los problemas nosotros. Por supuesto que queríamos resolver los problemas nosotros. Fuimos a unas elecciones para resolver los problemas nosotros. ¿Qué manera más pacífica de resolver los problemas de una sociedad que votando? No nos dejaron votar por los candidatos que queríamos porque inhabilitaron a todo el mundo. María Corina Machado ganó las primarias presidenciales y la inhabilitaron. No nos dejaron votar en los partidos políticos que nos hubiese gustado votar porque se los quitaron a sus dueños. Pero además de eso, a sus representantes legítimos que acompañaron a Edmundo González Urrutia a ganar las elecciones presidenciales, que acompañaron a María Corina Machado a ganar las primarias presidenciales, los metieron presos. Freddy Superlano, representante legítimo de Voluntad Popular, lo metieron preso por apoyar a María Corina Machado y por apoyar a Edmundo González Urrutia. Y su partido Voluntad Popular se los dieron a los amigos de Maduro. Eso pasa en Venezuela. Freddy Superlano sigue preso, aún con ley de amnistía. No le han quitado el grillete, está en su casa, no puede declarar, no puede salir a recorrer el país como lo hizo acompañando a María Corina y acompañando a Edmundo González. No puede salir a recorrer Barinas,
como lo hizo cuando le ganó no una, sino 2 veces a los Chávez en su propia cuna, su propio estado, ¿vale? Juan Pablo Guanipa, responsable, representante legítimo de Primera Justicia. No le devolvieron su partido y lo metieron preso también por apoyar a María Corina Machado y por apoyar a Edmundo González Urrutia. Entonces, eso que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Que pasa en Venezuela, es lo que nosotros tenemos el deber de impulsar para que la administración de Trump y esta transición venezolana encabezada por Marco Rubio nos permita llegar a esa elección verdaderamente libre. ¿Y por qué esto es tan importante, Jesús? Por lo que les estaba comentando, nosotros los venezolanos queremos resolver nuestras diferencias de manera pacífica. Aún con todo en contra, no dejaron votar a la diáspora venezolana. Más de 5 millones de venezolanos que podían haber votado en la elección presidencial no se lo permitieron en el exterior. No se lo permitieron. Porque mientras la Constitución decía que usted para votar lo único que tenía que tener era ser venezolano, tener su documento de identidad si estuviera vencido, estos sinvergüenzas le delegaron su voto a un tercer país. Y en cada país cambiaban las condiciones. Que si la tarjeta roja, que si la tarjeta azul, que si permiso de residencia, que si permiso de trabajo, que si pasaporte al día, que si no sé qué. No abrieron consulados suficientes para que la gente votara. Porque no querían que la gente votara. Porque los 10 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela, los que están en edad de votar, evidentemente se fueron buscando un mejor futuro. El que se va de Venezuela buscando un mejor futuro porque el chavismo acabó con el país, ¿por quién ustedes creen que van a votar? Obvio. Pero ya llegados a este punto, que Estados Unidos toma las riendas de lo que pasa en Venezuela con las 3 etapas, estabilización, recuperación y transición a la democracia, maravilloso lo que está pasando. Porque estamos pasando de vender petróleo por debajo de su precio en el mercado negro y que esa plata no le llegue a nadie excepto a los bolsillos de los enchufados y de los ladrones, a vender petróleo en el mercado internacional, que a precio internacional, que ese dinero además se está depositando en una cuenta en Qatar supervisada por los Estados Unidos, que por eso el primer ministro de Qatar estuvo en Venezuela hace pocos días y que luego ese dinero se invierte en resolver los problemas de los venezolanos. Empezando, entre otras cosas, que mucha gente lo ha dejado de lado, por el sistema eléctrico nacional. Porque ya Trump lo dijo, nosotros vamos a recuperar el sistema eléctrico nacional venezolano. ¿Por qué? Porque les interesa que la industria petrolera avance. El negocio petrolero necesita que no se vaya la luz. ¿Que a Estados Unidos solo le interesa el negocio petrolero? Mira, pana, para mí no. Porque si no, no hubiesen hablado de transición hacia la democracia dentro de las 3 fases del plan. Pero aunque eso fuese así, nosotros hoy estamos pasando, como les dije, de que vendamos poco y nada de petróleo y además esa plata no le llega a nadie. A que Estados Unidos nos compre el petróleo al precio que es y además supervise que esa plata se invierta en lo que a la gente le importa. En medicinas, en recuperar las escuelas, en recuperar el salario, las pensiones, la infraestructura, el sistema de transporte público nacional, el tema del gas, el abastecimiento de todos los mercados del país, plan de alimentación escolar, sistema eléctrico nacional. No, que solo lo hacen para que el negocio funcione. No importa, maravilloso, que le entre más plata al país, más empleo para los venezolanos. Y además que se deje de ir la luz en Venezuela, ¿vale? Que en Los Teques, que en Petare, que en Charallave se deje de ir la luz. Deje de haber racionamiento y cortes eléctricos. Maravilloso. Pero eso es hoy. Pero es que además en el mediano plazo, ¿por qué Estados Unidos, aun y cuando solo le interesara el negocio, por qué mete el tema de transición hacia la democracia como uno de los 3 pilares fundamentales de todo este proceso? Por 2 cosas. Primero, porque Estados Unidos no va a estar con este nivel de tutelaje y apadrinamiento para toda la vida en Venezuela. Segundo y más importante,
Porque el mejor negocio para Estados Unidos y para el mundo entero es que Venezuela sea libre y democrática. Porque nada les permitirá a ellos atraer más inversión internacional que una Venezuela libre y democrática, con Estado de Derecho, con respeto a las instituciones, con respeto a los negocios. Evidentemente les interesa que Venezuela sea libre. Y a los venezolanos, obvio. Obvio. Si acaba de salir varios estudios de opinión donde miden los diferentes liderazgos y la confianza que la gente deposita en ellos, que los venezolanos depositamos en ellos, y en todos, la constante es que el liderazgo más querido por la inmensa mayoría de los venezolanos es Marco Rubio. ¿Por qué Marco Rubio, un cubano americano, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, es el líder más querido por los venezolanos? Porque le ha importado mucho más los problemas de los venezolanos que la inmensa mayoría de los mismos políticos venezolanos. Porque nos ayudó a salir de Maduro y porque tomó la bandera de Venezuela como causa personal. Entonces, obviamente yo lo apoyo y obviamente yo confío en la estrategia y obviamente la inmensa mayoría de los venezolanos también. Una Venezuela libre y democrática es el mejor negocio para el mundo entero y por supuesto también para los venezolanos. Y luego voy a dar el tercer punto con el que voy a cerrar este capítulo de hoy, que tiene que ver con lo que Marco Rubio acaba de decir esta semana, que es, bueno, ¿cómo se come esa transición hacia la democracia? Lo dijo claramente, elecciones. Elecciones. Hay que recuperar el derecho a elegir de los venezolanos. Y si usted que me está viendo me ha seguido por este espacio o me ha seguido en los envíos que hemos hecho por las distintas plataformas, usted sabe que yo siempre hablo del derecho a elegir de los venezolanos, no únicamente como el voto que elige, que también. El voto tiene que volver a elegir. El voto tiene que volver a elegir. Porque eso le va a permitir a usted destituir al alcalde de turno, al gobernador de turno, al diputado de turno, al presidente o presidenta de turno y darle un voto de confianza a quien usted cree que puede ser la mejor opción para sustituirlo. Claro que tenemos que recuperar el voto como poder ciudadano, como una forma de elegir nuestro futuro. Por supuesto que sí, pero el derecho a elegir va más allá del voto. Es el derecho a elegir qué ropa ponerse para ir a trabajar, sin que te tengan que obligar a ponerte una camisa roja o azul o amarillo del partido de turno y obligarte a ir a una marcha. Es el derecho a elegir qué comer, producto de tu trabajo, porque también es el derecho a elegir dónde trabajar. Porque como todo en esta vida, habrán trabajos que paguen más, trabajos que paguen menos, pero que cualquier trabajo, porque el trabajo dignifica a la gente y el venezolano es trabajador, que cualquier trabajo te da a ti, por lo menos, para tu casa, para tu mercado, para pagar tus servicios y para alguna salidita, algún fin de semana, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus abuelos, con tus amigos. Que el que trabaja más gane más, ya está. Devolverle la meritocracia al venezolano. El derecho a elegir producto de tu trabajo, de tu esfuerzo, con tu dinero. ¿Qué comes? ¿Dónde compras tu comida? ¿Qué abasto vas? ¿Qué marca de producto eliges? Eso también hay que retomarlo. Cosas tan sencillas, ¿vale? Como el derecho a elegir a qué hora te bañas, porque no hay racionamiento de agua. Como el derecho a elegir a qué hora ves la novela que te da la gana, porque no hay racionamiento eléctrico. El derecho a elegir a qué colegio van tus hijos. Porque si tienes el dinero para pagar un privado, maravilloso y págalo. Pero si no lo tienes o no lo quieres pagar, que la educación pública en Venezuela vuelva a ser una educación de calidad como lo fue en el pasado. Y que los colegios no se estén cayendo y que los profesores ganen bien. Y que los niños vean clases 5 días a la semana y acabar con ese fulano horario mosaico. Que vuelva el programa de alimentación escolar. Y que tengamos también un pensum de primera, donde el estudiante, la familia, esté en el centro de la educación venezolana. Entonces,
hay que retomar y recuperar el derecho a elegir, nuestra libertad en democracia, evidentemente. Y una de las aristas entonces es el tema de la elección. Y es la otra gran noticia de esta semana. En el State of the Union, que es el evento público seguramente más importante del año en los Estados Unidos, quitando obviamente emergencias que puedan salir, temas, guerras, visitas, etcétera, pero estandarizado, que todos los años sucede, el evento público más importante de Estados Unidos es ese, el Estado de la Unión. El presidente se dirige al país. Entonces, bueno, lo de Marco Rubio lo presentó, ovación en pie, todos lo sabemos. Donald Trump invitó, presentó y ensalzó a Enrique Márquez en ese acto público. Muchísima gente en las redes sociales, yo lo he visto en mis redes sociales, mucha gente con muchísimo respeto y con duda genuina, tiene mucha pregunta de, mira Jesús, ¿qué hacemos ahora? Oye, empieza con el tema, Enrique Márquez es el candidato de Donald Trump. Por ahí son los tiros. Chao Edmundo, chao María Corina, chao no sé qué. Eso es un mal que hemos tenido los venezolanos durante muchos años. Lo primero, el objetivo no es el mesianismo. No hay absolutamente nadie por encima de Venezuela. Nadie. El objetivo de los venezolanos, insisto, es recuperar nuestra democracia y nuestra libertad. Nuestra democracia y nuestra libertad. Y lo que los venezolanos queremos es que todos los liderazgos estén unidos en función de ese objetivo. Y cuando se dé esa elección, ya se verá quién es el candidato o la candidata. Porque yo estoy seguro que todos los demócratas opositores se van a unir para ese proceso. María Corina Machado ganó las primarias presidenciales por amplísimo margen. Todos votamos por ella. Todos votamos por ella. Ganó con más del 90% de los votos. Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, ganó las elecciones presidenciales. Están unidos. ¿Por qué nosotros los venezolanos tenemos que empezar a meter cizaña, a inventarnos películas donde no hay? Y ahora les digo entonces lo que representa Enrique Márquez y seguramente el por qué Donald Trump, la administración de Estados Unidos, en medio de esta estrategia que han llevado adelante de manera quirúrgica, lo invitaron y lo mostraron y lo expusieron y lo saludaron, etc. En primer lugar, ¿quién es Enrique Márquez? Miren, Enrique Márquez fue candidato presidencial en las últimas elecciones. Candidato presidencial opositor, que no fue en la misma fórmula que Edmundo González Urrutia. Jesús, pero si no fue en la misma fórmula que Edmundo, entonces no es opositor. No es así. No es así. Y les digo por qué. Primero, Enrique Márquez no se presentó o no apoyó inicialmente a Edmundo González Urrutia porque él no participó en las primarias organizadas por la Mesa Unidad Democrática. La Mesa Unidad Democrática organizó, además a mi criterio de manera espectacular, las primarias presidenciales en las cuales María Corina Machado ganó con el voto de todos nosotros, incluyéndome, esas primarias presidenciales. Todo el mundo votó, bueno, todos votamos por María Corina, es la que queremos que sea no solo candidata, ojo, porque ya sabíamos que estaba inhabilitada. Queríamos que fuese la líder política de ese proceso. María Corina lideró ese proceso. Tuvimos a Edmundo González Urrutia de candidato a la unidad porque María Corina no pudo ser candidata. Y Enrique Márquez dijo, mira, yo también quiero presentar una opción al país, también soy opositor y acá está. Luego, el país, la inmensa mayoría de los venezolanos, votamos, incluyéndome, por Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Edmundo gana sus elecciones. Y por cierto, muchos de ustedes sabrán, pero otros no, el tema de los testigos, actas, etcétera, en la elección va por agrupación, alianza política alrededor del candidato. Entonces,
En esa elección, el 28 de julio, como la diferencia era tan apabullante a favor de la oposición, el chavismo, Nicolás Maduro, empezó a boicotear todo el proceso, evidentemente, pero también el tema de los testigos, el tema de las credenciales para ser testigos. Los testigos necesitan una credencial especial que le da el CNE a cada uno de los candidatos, a cada una de las alianzas alrededor de un candidato, para, bueno, presenciar la elección, cuidar y defender los votos. Enrique Márquez puso sus credenciales al servicio de la Mesa de Unidad Democrática de María Corina y Edmundo González Urrutia. Muchos de los testigos que defendieron los votos de Edmundo González Urrutia, candidato de María Corina Machado y de todos los demás, lo hicieron con una credencial de Enrique Márquez. No solo eso. Después que Edmundo gana, que se ve forzado a estar asilado en la Embajada de España en Caracas y después lo obligan a irse del país, a irse a España y le meten al yerno preso, el chavismo empieza con el cuento de que las actas que nosotros teníamos no eran falsas, no eran reales, eran falsas. Empiecen con ese cuento. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el sistema electoral venezolano? Como les digo, alianzas. Porque el chavismo a día de hoy no ha mostrado las actas, casi 2 años después. Porque ellos tienen las mismas actas que tenemos nosotros. Porque la maquinita lo que hace es que imprime copias idénticas. No son las actas del chavismo y de la oposición, son las actas del CNE. El chavismo tiene las mismas actas que nosotros, donde le dimos la mamá de las pelas a Nicolás Maduro. Ahora, Nicolás Maduro tenía las actas, Edmundo González Urrutia, nosotros teníamos las actas. Enrique Márquez también tenía copia de las actas. Y cuando el chavismo, después de que cobardemente mandó a Edmundo González, ¿verdad?, a asilarse en una embajada, como ustedes saben, que después lo mandó al exilio, le metió preso al yerno y tal. O sea, ese mismo chavismo quería que Edmundo se presentara en el TCJ. Jesús se hubiese presentado con las actas en mano. Pero el tema es que el chavismo mete preso a la gente. Enrique Márquez fue con las actas en mano, es decir, Enrique Márquez, que fue candidato presidencial y que no ganó, fue con las actas en mano al TCJ a decirle a Maduro en su cara, que ustedes recuerdan que además todos esos videos se viralizaron, a decirle a Maduro en su cara, mira, pana, estas son las actas, tú perdiste, ganó Edmundo González, reconoce su victoria. ¿Cuál fue el resultado de eso? Preso. Lo metieron preso. Que es lo mismo que querían hacerle a María Corina y que es lo mismo que querían hacerle a Edmundo. Que es lo mismo que le hicieron a Freddy Superlano, que es lo mismo que le hicieron a Juan Pablo Guanipa, que es lo mismo que le hicieron a más de 2.000 venezolanos después del 28 de julio. Presos por pedir simple y llanamente la verdad, que se reconociera el resultado electoral. Que es lo mismo que Maduro le hizo desde que agarró el poder, según cifras del Foro Penal, a más de 20.000 venezolanos que han dicho, mira, la cosa no es por aquí. Presos. Ese es Enrique Márquez. Entonces, ¿qué simboliza Enrique Márquez y por qué es importante que Trump lo haya invitado a ese espacio? Porque simboliza uno, que es por donde empecé, la unidad opositora, es decir, la unidad dentro de la pluralidad. Los venezolanos tenemos una líder legitimada por todos nosotros en primaria, que es María Corina Machado. Los venezolanos tenemos un presidente electo, que es Edmundo González Urrutia. Pero los venezolanos también tenemos una cantidad importante de liderazgo, como Enrique Márquez, como Freddy Superlano, como Juan Pablo Guanipa, y de partidos políticos y de diputados, que a pesar de todo se han mantenido acá. No se han vendido, no se han alacraneado. ¿Que hay muchos que sí? Sí, y esos tendrán que pagar en su momento el precio moral de darle la cara a los venezolanos. Y los que hayan robado, los que hayan hecho algún negocio turbio, los que se hayan vendido por dinero, también ante la justicia. Que también va a haber justicia en Venezuela. Pero también hay una cantidad importante de dirigentes políticos a todos los niveles, nacionales, regionales, locales, municipales, del barrio, de la comunidad, que no se vendieron y que han resistido y han aguantado hasta ahora eso. Enrique Márquez representa eso. La pluralidad dentro de la unidad opositora. 2, representa a los presos políticos venezolanos.
Enrique Márquez es excarcelado por la política de Estados Unidos. De hecho, el mismo Donald Trump lo dice ahí. Es un logro de Estados Unidos. Habló mucho del tema petrolero, pero también habló del tema de las liberaciones, que es un logro para Estados Unidos que Enrique Márquez esté ahí con ellos, excarcelado. Él representa no solamente el logro y el avance de Estados Unidos excarcelando presos políticos, sino que todavía quedan cientos de presos políticos por los cuales luchar, a los que no hay que voltearles la cara, a los que hay que darles la mano. Y en tercer lugar, y no menos importante, Enrique Márquez representa, como les dije y como empecé, la tercera fase que Marco Rubio dice todos los días. Enrique Márquez representa la transición hacia la democracia vía elecciones. Porque fue candidato presidencial y aunque perdió con las actas, quiso que se respetaran los resultados y se le reconociera la victoria al que de verdad ganó, ¿vale? Ese mensaje que dio Trump llevándolo a él al evento es muy potente, muy potente. Por cierto, Enrique Márquez fue al evento y regresó a Venezuela. Está en Venezuela haciendo política o intentando hacer política. Porque eso es lo que nos corresponde ahora a los venezolanos. Apoyar la estrategia de Marco Rubio, pero no dejar de exigir el componente que para nosotros es el más importante, que es la democracia. Que esto termine, que esto nos lleve a unas elecciones libres, justas, verificables y con la supervisión de Estados Unidos. ¿Porque el chavismo se está desmontando a sí mismo? Sí. ¿Porque Venezuela se está democratizando poco a poco? Sí. Pero no porque un día estos tipos estaban durmiendo y se despertaron. Oh, qué bien me siento hoy me siento un demócrata. No, lo están haciendo porque pasó el 3 de enero. Lo están haciendo porque pasó el 3 de enero. Entonces la exigencia de Estados Unidos de parte de los venezolanos, luego de darles el apoyo en absolutamente todo lo demás, es, hey, te apoyamos en todo, pero ayúdanos a transitar hacia la democracia en paz, que es lo que queremos todos los venezolanos. Todos los venezolanos. Porque en democracia no solamente viviremos bien, seremos felices, nos reencontraremos en el abrazo con nuestras familias y con nuestros amigos, sino que también, como habrá Estado de Derecho, a quienes cometieron crímenes contra el país los veremos pagar ante la justicia. Si usted cometió un crimen de lesa humanidad, usted tiene que enfrentar la justicia. Si usted le robó dinero a los venezolanos, usted tiene que enfrentar la justicia. Porque en esa Venezuela libre y democrática no podemos tolerar más corrupción, sin importar el color de su camisa, venga de donde venga. La corrupción en Venezuela mata, sin importar si usted se viste rojo, se viste azul, se viste de verde o se viste de blanco. La corrupción en Venezuela mata. El corrupto es malo siempre, sin importar a qué partido político pertenezca. Evidentemente, en 27 años que esta gente tiene en el poder, el 99,9% de los casos de corrupción los ha hecho el chavismo. Pero también ese 0,01% que haya hecho alguien que no sea chavista, también hay que verlo. Porque el país no puede tolerarse más corruptos que le metan la mano a usted en el bolsillo para enriquecerse ellos. Este programa lo empezamos diciendo que Nicolás Maduro está molesto y que su abogado trasladó el tema de que el Estado venezolano tiene que hacerse cargo de la defensa de Nicolás Maduro. Y que cómo es posible que Estados Unidos le haya impedido a Venezuela pagar la defensa de Nicolás Maduro ante la justicia norteamericana. Porque así piensan ellos. Luego de 27 años de normalizar, incentivar y premiar la corrupción para un tipo que está preso, entre muchas otras cosas más graves, también por corrupto. Para un tipo al que le confiscaron $700 millones producto de corrupción y de lavado de dinero. Para ese tipo es absolutamente normal
que usted y yo pongamos dinero de nuestro bolsillo, porque el dinero del gobierno venezolano es dinero suyo y mío, dinero de nuestro bolsillo, para pagarle el abogado. Eso tiene que acabar. Eso tiene que acabar. Venezuela va a sanar sus heridas, se va a recuperar económicamente, se va a recuperar también familiarmente, se va a recuperar también espiritualmente, pero también nos recuperaremos en términos de valores. Y esa es la Venezuela con la que yo sueño. Esa es la Venezuela que quiero para usted, que quiero para mí, que quiero para mi familia, que quiero para mis amigos. Esa es la Venezuela en la que yo quiero que mis hijos echen raíces. Así que sin más, muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Les pido, por favor, porque el canal está creciendo, que le envíen este video a cualquier persona que ustedes crean que pueda serle de interés, que lo comenten, que le den me gusta. Yo leo todos los comentarios. Es imposible para mí responderlos, pero los leo absolutamente todos. Y de sus comentarios y de sus opiniones, de lo que me dicen acá, de lo que me dicen en las distintas redes sociales, voy sacando temas y voy respondiendo las distintas dudas e inquietudes que ustedes tienen. Así que los quiero mucho, les mando bendiciones a ustedes y a su familia. Espero que estén contentos, tan contentos como yo, luego de estos casi 2 meses de que Nicolás Maduro esté enfrentando a la justicia norteamericana y de que cada día estemos un poquito más cerca de lograr la libertad, la democracia y ese abrazo en familia que tanto nos merecemos. Chao, chao.